Va, muy buenos días. Yo soy Gabriela Frías, transmitiendo desde CNN en Atlanta para llevarles en vivo. Bueno, ya pasó de hecho la apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York en este inicio de semana de este lunes. De varios mercados en el mundo, las bolsas estuvieron prácticamente cerradas desde el día viernes, justamente para marcar lo que es este feriado por Semana Santa. No sé si escuchamos el campanazo inicial de apertura, pero lo que tenemos que decir es que los índices bursátiles se encuentran en este momento operando, regresando parte de las históricas ganancias que vimos la semana pasada, históricas ganancias para los tres principales índices bursátiles en Estados Unidos, pero en algunos casos no vistas en décadas. Y parte de la razón por la que se ve esta baja también tiene que ver con lo poco que impresionó un mega acuerdo histórico, acuerdo petrolero histórico entre países productores para reducir la oferta de crudo en 9,7 millones de barriles diarios. Esta es una semana importante para lo que son los informes trimestrales, los informes de ganancias. Los bancos van a estar reportando, y una semana también en la que estaremos escuchando a autoridades del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, porque se lanza ya las reuniones de primavera allá en Washington. Voy a Nueva York con José Luis de Haro para platicar un poco de lo que tenemos esta semana en ese menú, y en particular, José Luis, muy interesante se va a poner allá en Washington porque se ha hablado mucho en las últimas horas de una especie de periodo de gracia, de condonación de deuda para países, promovido justamente por los titulares del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Te escucho. Bueno, en un momento tendremos la comunicación con José Luis de Haro, pero este es un tema muy importante para muchos de los países que tienen problemas cuando el Fondo Monetario Internacional está anticipando dificultades en muchas naciones, no solamente las naciones pobres. A principios de mes, incluso el FMI había ya promovido junto con el Banco Mundial pues este llamado a aliviar a los países más endeudados. Pero también estamos hablando de países en nuestra región como Ecuador, como Argentina, entre otros, que no solamente tienen un programa ya asignado con el Fondo Monetario Internacional, sino que dependen de tal magnitud en sus ingresos petroleros que en este momento simplemente les está lloviendo sobre mojado. Es decir, al problema de la salud se le agrega el colapso económico y también esta fuerte caída en los ingresos que reciben justamente por el precio del petróleo o por sus ventas de crudo, un ingreso además que no se va a levantar porque los precios que comenzaron el WTI en el crudo de referente de Texas, comenzó el año en $60, lo estamos viendo en las últimas semanas casi rompiendo el piso de los $20 barril. Esta semana escucharemos a partir del martes los números trimestrales de los bancos, cuando los grandes bancos de Estados Unidos están articulando la ejecución del programa de alivio a empresas, a personas, junto con el gobierno estadounidense, cuando la conversación en Estados Unidos toca también a cuándo se va a reabrir y de qué manera, con qué grado y en qué estados la economía. Y todo esto cuando el fin de semana apenas ya Estados Unidos está bajo una declaración de desastre mayor. Todos los estados de este país, hace 23 días fue la primera declaración con Nueva York. José Luis de Haro, ya más o menos hablaba de lo interesante que se va a poner la reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial con esta idea de un periodo de gracia, de alivio de deuda. Así es, Gaby, vamos a estar muy atentos, sobre todo a las discusiones que lideren tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, que en estos momentos además parece que se están postulando a convertirse en las organizaciones multilaterales que van a invitar a los gobiernos de todo el mundo a tener cierta coordinación. Tenemos que tener en cuenta que mucho se ha criticado durante las últimas semanas la falta de coordinación que hemos visto, sobre todo entre los países del G20, porque es cierto que se han realizado medidas fiscales, estímulos fiscales por valor de 8 billones con B de dólar. Uy, bueno, tuvimos otra vez otro problema con José Luis de Haro. Usted lo sabe, la tecnología. Le recuerdo, aunque parezca, este es un set en casa y José Luis de Haro está transmitiendo desde casa, así que no habíamos tenido en las semanas pasadas este pequeño tropiezo, pero no importa, la información es demasiada y hay mucho por hablar también.
Hay buenas noticias, incluso, por ejemplo, si hablamos de América Latina, las buenas noticias para las micro, pequeñas y medianas empresas el día de ayer, el fin de semana, cuando el gobierno en Chile, por ejemplo, ha anunciado un acuerdo con bancos para líneas de crédito de COVID-19 es el nombre, pero en particular es apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa, que se suma a la lista de otras medidas que directamente han anunciado las autoridades allá. También el tema de lo que ha ocurrido en México, no solamente el día de hoy que se anuncia un acuerdo entre el gobierno y los hospitales privados para que el 50% de las camas de hospitales privados también pasen a lo que sería este servicio de apoyo en medio de esta pandemia, porque lo peor todavía está por venir. Y si hablamos de víctimas directamente de personas que han caído, fallecidos, que han caído por el coronavirus, el COVID-19, pues en el caso de México, el fin de semana lamentamos desde entonces la muerte del presidente del Consejo Directorio, pues presidente del Consejo Directivo de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán, un ejecutivo que incluso contrajo el coronavirus yendo a esquiar a Vail, y se sumaría a la reunión de la convención bancaria en México, en Acapulco, hace un mes. Y simplemente no fue, cayó enfermo y el fin de semana, bueno, pues se notifica este fallecimiento. A ver, José Luis, vamos a intentar nuevamente contigo, te escucho. Así es, Gaby. Hablábamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Hablabas de la posibilidad de dar un periodo de gracia a esos países que en estos momentos van a enfrentar problemas para costear parte de las deudas y de los préstamos que se han dado por parte del Fondo Monetario Internacional. Pero tenemos que tener también en cuenta cómo ambas instituciones multilaterales se están perfilando en estos momentos como los líderes en lo que se refiere a garantizar cierta coordinación entre los distintos países. Mucho se ha criticado durante las últimas semanas el que, sobre todo en los países del G20, no hayan conseguido una acción coordinada como la que vimos como respuesta a la crisis financiera de 2008. Es cierto que hemos visto ayudas fiscales por un total de más de 8 billones con B de dólares, pero esa discordancia a la hora de garantizar un plan que sea multilateral y que sea coordinado parece que ha brillado por su ausencia, y por eso vamos a estar muy atentos esta semana para ver si realmente estos dos organismos consiguen el ofrecer esa coordinación. Muy importante, porque las autoridades en Argentina incluso ya están empezando a hablar de cuánto de la deuda que está denominada en dólares, pero con ley local o ley extranjera, están en este momento en capacidad de reestructurar, de honrar, y en Ecuador también estamos hablando ya de una suspensión de pagos. Muy importante ese acuerdo petrolero. Y no impresionó al mercado, y quizá por ello estamos regresando parte de las ganancias. ¿Qué más veremos en la semana? Datos importantes. De Europa hablamos poco, pero también esa falta de coordinación de la que hablas refleja lo que se ha tardado los países europeos también para ponerse de acuerdo. Completamente, Gaby, y también estamos viendo esa división de antaño entre los países del norte de Europa y los del sur, los que básicamente son más ricos versus los que necesitarían en estos momentos mayores ayudas, y sobre todo seguimos viendo esa oposición para socializar la deuda y emitir bonos de forma conjunta. Mucho se ha hablado de los eurobonos, de los coronabonos, pero en estos momentos parece que esto no va a ser así. Esta semana vamos a estar muy atentos, Gaby, aquí en Estados Unidos, sobre todo a las ventas minoristas, que podrían registrar ya en marzo una caída de alrededor del 8%. También vamos a tener datos manufactureros regionales. Aquí en Nueva York, en Filadelfia, se habla ya de una contracción de menos 35, y sobre todo también vamos a estar muy atentos a ese libro beige de la Reserva Federal, que es esa radiografía que realiza el Banco Central estadounidense sobre la marcha de la economía estadounidense. Poniendo un poco en la perspectiva, recordar que desde la semana pasada hablamos de China y el regreso paulatino a la normalidad de ese que fue el epicentro de toda esta pandemia que ya contagió al mundo, y también en países como España, el regreso de algunos a sus centros de trabajo, y que esa también es la conversación acá en Estados Unidos y en la región, para ver de qué manera, qué regiones, qué lugares, qué personas pueden regresar a su centro de trabajo. En otra semana que también esperamos ocurran nuevos datos, solicitudes de subsidios por desempleo. ¿A cuánto se estima? Y con eso cierro, José Luis.
Básicamente en estos momentos se calcula de que podríamos ver, Gaby, incluso un aumento de hasta 8 millones de solicitudes, algo que ya pondría esa tasa de paro obviamente por encima del 12% y algunos hablan de que podría llegar incluso a superar hasta el 20 o el 30% en el punto álgido de esta pandemia, de esta crisis económica que se va a vivir en este segundo trimestre, Gaby. Bueno, pues ese es el menú de la semana. Mucho por seguir, mucho por monitorear. Gracias, José Luis, con todo y problemas. Bueno, lo superamos y regreso contigo en cualquier momento. Así es.